Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y como cada semana siempre les digo que traigo un tema muy interesante porque así lo es. Así es que este día tengo una invitada muy especial que nos va a platicar un poquito sobre este tema tan interesante y nuevo que está ocasionando por ahí un poquito de confusión en redes sociales y en la sociedad. No sé si hayan escuchado del tratamiento médico nutricio y médico, perdón, tratamiento médico y nutricio, pero no centrado en el peso. Ya hemos hablado un poquito de este tema en otros programas, pero el día de hoy vamos a platicarlo con Pamela Basulto. Pamela Basulto nos va a platicar sobre cómo tratar enfermedades crónicas sin estar basados en el peso. Y para esto, déjenme les cuento que para mí es muy interesante tenerla aquí, porque Pamela, ella es médico general. Ella es médico general y además es licenciada en nutrición. Ella también es maestra en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, se me olvidó comentar que es licenciada en nutrición y médico cirujano por la Universidad de Anáhuac. Maestra de nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Perinatología. Tiene adiestramiento en nutrición renal por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente se dedica a la práctica en consultorio privado de nutrición clínica y medicina general, atendiendo a diversas patologías crónicas, pero con enfoque no centrado en el peso. Así es que, bueno, bienvenida, Pame, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola, Lucy. No, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme. Creo que es un tema muy interesante, como dices, y que de verdad esta cuestión del ruido en las redes sociales que ha provocado bastante confusión. Entonces es importante como escuchar realmente de qué se trata este enfoque, ¿no? Sin hacer asunciones de qué podría significar. Así es, muchísimas gracias por estar el día de hoy para que nos cuentes. Hay mucha gente, Pame, que nos escucha y no tiene idea, a lo mejor no han escuchado, lo he comentado en alguno de los programas anteriores, pero para quienes nos están escuchando, no sé si nos pudieras tú explicar un poquito qué es una nutrióloga o qué es un médico pesocentrista y quién es un médico nutriólogo no pesocentrista. Ok, mira, digo, en general la salud y lo que tiene que ver evidentemente con nutrición y medicina, desde que inició casi a darse toda esta cuestión del tratamiento de las diferentes enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, todo está centrado en el peso, ¿no? O sea, seguramente ustedes han ido al médico y lo primero que les han dicho es que para la enfermedad que tengan es necesario que bajen de peso para que esa condición mejore o esa enfermedad se vaya o haya menos riesgo de padecer cierta enfermedad, ¿no? Eso es la medicina centrada en el peso, a la que todo lo que nos puede pasar en esta vida con respecto a la salud y a la enfermedad gira en torno al peso, ¿no? Entonces, si la causa de todos nuestros males es el peso o el exceso de peso, luego entonces, pues el tratamiento tiene que ser pérdida de peso. ¿No? Porque esta medicina tradicional, esta nutrición tradicional dicta que si perdemos peso, pues vamos a ganar salud y todo va a mejorar, ¿no? Eso es medicina, nutrición, salud centrada en el peso. Ahora está este otro lado de la moneda, que es la nutrición y la medicina que no se enfoca en el peso. Esto quiere decir que de este lado de la ciencia no se le achaca todo al peso, ¿no? Sabemos que en el hecho de padecer o no una enfermedad confluyen muchísimos más factores que no son solo el peso, ¿no? Que si bien el peso podría llegar a ser un factor de riesgo en ciertas poblaciones, no es el único factor de riesgo y digo, así como hay personas con cuerpos grandes que padecen cierta enfermedad, hay personas con cuerpos delgados que también las tienen, ¿no? Entonces, no es única y exclusivamente causa de el peso cierta enfermedad, ¿no? Y como en este lado de la medicina y de la nutrición no le adjudicamos toda la responsabilidad al peso, pues entonces no nos centramos
en la pérdida de peso, porque sabemos que esa no es la solución a todos nuestros males, ¿no? Entonces, básicamente como en términos muy generales, en qué somos distintos el enfoque tradicional de la medicina y el enfoque no centrado en el peso. Así es. Ay, qué interesante, Pame. Fíjate que yo tengo 18 años que salí de la carrera de nutrición y pues definitivamente sí pues todo lo que te enseñan en la escuela, no sé tú, en la náhuac, pero al menos en la Ibero, sí todo era achacado al peso, ¿no? O sea, nos enseñan de que no, pues las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo de tener ciertas enfermedades. O te hacían que si medirles la cintura y cadera. Que si hay esta relación de cintura y cadera, va a tener mayor riesgo de tener enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, claro que yo por lo menos toda mi carrera profesional, pues siempre me dediqué a ver el peso, ¿no? De que, por ejemplo, yo siempre les cuento que este enfoque me hizo total sentido porque yo viví 8 años en Shanghai, entonces yo allá trabajé los últimos 2, 3 años en una clínica dando consulta a pacientes extranjeros, era una clínica para extranjeros, pero los médicos me referían a los pacientes. Y ahí era donde yo me di cuenta que me mandaban a los pacientes y la mayoría pues como había europeos, asiáticos, de India, de Singapur, Corea, de muchos países, y muchísimos me los referían pues porque tenían glucosa alta, hipertensión, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, estos pacientes, pues, ni casi ninguno tenía sobrepeso, ¿no? Y fue donde como que hice ese análisis. Claro que te lo mencionan en la carrera, ¿no? Pero normalmente queremos verle hasta como de, oye, pues pero ¿qué estás haciendo mal? Pues a lo mejor te vendría bien bajar unos kilitos, pero ya no sabe uno ni cómo tratarlos a estos pacientes. Y por supuesto que también tenía pacientes con cuerpos grandes, que yo me acuerdo 2 casos ahí y en Shanghai fue donde me descubrí todo eso. Una paciente con cuerpo muy grande que el médico me lo mandó para que bajara de peso esta señora. Y cuando empiezo a analizar su historia, esta persona no comía e incluso padecía trastornos de alimentación porque tenía bulimia, por ejemplo, y eso el médico, pues muchas veces ni siquiera se preguntan qué es lo que está pasando. Ellos luego le achacan todo al peso, ¿no? Entonces, para mí, cuando llegué acá a Michigan, que me mudé, fue pandemia, y empecé a descubrir todo esto de la nutrición no centrada en el peso, dije, y la alimentación intuitiva y todo eso, me hizo sentido total, ¿no? Y dije, claro, o sea, ¿por qué todo le achacamos al peso y le echamos la culpa al paciente por no hacer lo que tú le dices o porque no hace ejercicio o porque no come saludable? Y me ha tocado pacientes que de hecho lloran, ¿no? O sea, lloran porque dicen, es que todo el mundo cree que yo como fatal, que yo no hago ejercicio, que me la paso comiendo alimento chatarra y no es así. Y por tener un cuerpo grande. Entonces, es un enfoque, para mí ha sido maravilloso, totalmente es algo diferente, pero mucho más compasivo. Hasta los pacientes, pues lo ven de otra manera, les da hasta gusto ir a consulta, porque de otra manera hasta les da miedo, les da pena y les da flojera, o sea, que dices, ay, me van a decir lo mismo, ¿no? Pero, oye, cuéntanos tú, ¿cómo fue que te cambiaste a este enfoque? Porque me imagino, no tienes mucho tiempo que saliste de la carrera, bueno, creo que eres mucho más joven que yo, pero ¿cómo Pues fue que fíjate, de ser tan así, tan mega pesocentrista todo este ambiente, cómo fue que decidiste cambiarte? pues fíjate que no, o sea, de nutrición me gradué en el 2016 y de medicina me gradué en el 2000, ¿qué? Hace 2 años. O sea, estudié como medio simultáneas las carreras, entonces por ahí como no con mucho espacio entre una y otra. Pero hace 2 años terminé medicina, terminé mi servicio social, fue que me fui a la Ciudad de México a hacer la maestría y ahorita, literal, hace 3 meses acabo de terminar la maestría, ¿no? Entonces,
Sí tenía tiempo, como unos 4 años, ejerciendo nutrición solamente mientras estudiaba medicina, ¿no? Y sí, en el consultorio era exactamente así, ¿no? O sea, veía pacientes, no exactamente con la intención de perder peso, porque a mí siempre me gustó la nutrición renal, entonces estaba más enfocada en ese rollo, pero pues como siempre llegaban pacientes con la intención, pues, pues voy a ver a una nutrióloga, pues quiero bajar de peso, ¿no? Entonces sí, pues tenía algunas consultas como para pérdida de peso, ¿no? Yo tenía consultorio presencial antes de iniciar la pandemia. Fue cuando inició la pandemia, que pues obviamente tuve que cerrar mi consultorio, que empecé a escuchar más del enfoque. La verdad es que no tengo idea de cómo llegó a mí el enfoque. Llegó gracias a Instagram y llegó a través de Raquel Obatón. Creo que no sé si la conoces o lo ubicas, pero pues es un referente muy grande, al menos en América Latina, para este enfoque, ¿no? De salud en todas las tallas y alimentación intuitiva y demás, ¿no? Evidentemente, cuando llegó a mí y empecé a leer sus posts así medio revolucionarios, pues sí me hizo mucho ruido, ¿no? O sea, esta cuestión de que la obesidad no es una enfermedad y existe la diversidad corporal, cuestiones que realmente yo nunca me había planteado, ¿no? Y todo esto que mencionas de las actitudes que tomamos como profesionales de la salud hacia los pacientes, de no creerles, de pensar que si un paciente tiene un cuerpo grande, pues es porque todo el día se la pasa comiendo, porque no hace ejercicio, porque obviamente es un flojo, porque perder peso en nuestra mente pues es cuestión de fuerza y voluntad, ¿no? O sea, si tú te lo propones, pues dejas de comer y pierdes peso. Y fueron todas estas como cuestiones que me fui empezando a preguntar si realmente era así o no, ¿no? Que evidentemente la pandemia me dio como ese tiempo de darme la oportunidad de leer la evidencia científica, porque a mí me gusta muchísimo leer, obviamente que todo lo que yo diga, sobre todo en redes sociales, tenga bases científicas, ¿no? Entonces empecé a leer artículos y todo empezó así, ¿no? Leyendo la evidencia que hay del enfoque, de salud en todas las tallas, de cómo se relaciona esta cuestión de perder y subir de peso, que es como el llamado weight cycling, ¿no? De subir y bajar de peso constantemente, del estrés crónico al que nuestro cuerpo se somete cuando hace dietas, de todos los riesgos cardiovasculares que hay cuando las personas viven en este estigma de peso, este sesgo de peso, esta discriminación por peso, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con pues sí, lo que viven los pacientes con cuerpos grandes, ¿no? Entonces todo empezó como con este lado muy de ciencia, y luego fui escuchando las historias, ¿no? Las historias de las pacientes, fui yo haciendo memoria de todos los pacientes que había atendido y que no había logrado que perdieran peso, ¿no? A pesar de todas las restricciones y todo el ejercicio que hacían, ¿no? O sea, fue como poco a poco ir deconstruyendo toda esta parte, iniciando con el lado de la ciencia y luego pues abriéndome más hacia la empatía de lo que decían las pacientes, ¿no? De los testimonios que hay en redes sociales, sobre todo, de las cuentas de activistas gordas, ¿no? O sea, de ir poco a mi nivel, escalando en esos, pues está en ese nivel de evidencia, ¿no? Que existe. Entonces así fue básicamente gracias a la pandemia, gracias a las redes sociales que llegó a mí y que me fue haciendo más sentido, ¿no? Y no solamente por la parte de la ciencia, porque sí fue la parte que me atrajo, ¿no? El ver que esto realmente tiene evidencia, pero que poco a poco me di cuenta que la ciencia no es todo lo que importa, ¿no? También importa. Ay, ya te perdimos. Se, se cortó, se cortó el internet. A ver, recordemos que estamos en vivo transmitiendo desde Estados Unidos y Mérida, Yucatán, allá en México. Así que creo que se nos perdió, no sé si haya sido tu internet, pero bueno, ya nos regresaste, ya estás aquí, Pame. ¿Cómo? Okay. Que la ¿En dónde pandemia, me quedé? quedaste con la pandemia de que así fue que empezaste a investigar y fue exactamente lo mismo, ¿eh? En mi caso fue exactamente lo mismo. Conocí a Raquel Lobatón, por supuesto, desde el primer día me hizo clic, sentido así, dije, esto es lo mío, yo soy de ahí, porque siempre me sentí como no cómoda con lo que yo hacía cuando me pedían dietas, cuando, sí, cuando los pacientes llegaban y me decían, es que me comí media ración más de la que tú me dejaste, o sea, como que yo decía, es que eso no tenía sentido, y cuando descubrí la nutrición intuitiva, dije, oye, toda la vida he sido comedora intuitiva, porque yo jamás en mi vida he pesado una porción, nunca he hecho una dieta. ¿Por qué los demás sí lo tienen que hacer? Y precisamente igual que tú, llegué a investigar. Primero me puse a investigar, oye, pues no, o sea, hay que ver si es cierto lo que se está escuchando, ¿no? Entonces, claro, te empiezas a meter y a leer y ver estudios y dices, oye, tiene total sentido. Y luego te empieza uno a analizar el comportamiento de los demás
y también dices, es que tiene todo sentido. Pero cuéntanos, porque nos interrumpió esta mala señal, entonces te quedaste con que estabas en la pandemia, fue que descubriste todo esto y entonces cambiaste tu giro, ¿no? Sí, o sea, fue obviamente un proceso bastante largo. Yo creo que nunca dejaré de estar en este proceso. O sea, en estos 2 años ha sido como un poco complicado empalmar esta práctica a lo que hago, que al final es pues medicina general prácticamente, nutrición clínica, que sí que los pacientes llegan a mí gracias a muchos de ellos, gracias a Instagram, y saben a lo que me dedico, ¿no? O sea, cuál es mi enfoque, que yo no vendo pérdida de peso, que tal vez no te voy a dar un plan de alimentación en donde diga exactamente qué es lo que tienes que comer, ¿no? O sea, esta parte ha sido un poco difícil al principio, obviamente, para mí, el decir, oye, en la escuela me enseñaron a dar dietas, o sea, ¿ahora qué voy a vender? O sea, ese era mi servicio, yo vendía dietas. Entonces, el ir poco a poco cambiando este concepto de que la nutrición no es vender dietas, que la nutrición no es vender pérdida de peso, ¿no? Que hay muchas otras cosas en las que podemos impactar en la salud de los pacientes que no tienen que ver con el peso, ¿no? Entonces, ir trabajando obviamente en el material que le doy a los pacientes, en cómo es la dinámica de las consultas, ¿no? Cosas que evidentemente no ves en la universidad, ¿no? Entonces ha sido como un proceso bastante largo de ir reeducándome, ir desaprendiendo para poder aprender, ir yo misma quitando esos estigmas y esos sesgos que habían en mí gracias pues a todo lo que sabemos de cultura de dieta y de la cultura de centrada en el peso, ¿no? Entonces ha sido un proceso pues bastante enriquecedor, la verdad, que me ha dejado muchísimas cosas buenas, entre ellas pues obviamente toda la cuestión de estar comunicada con gente de todo el mundo a través de redes, ¿no? O sea, esto me parece maravilloso. Y que cada vez más gente y más profesionales se sientan pues empatizados con el enfoque, ¿no? Eso creo que eso es lo bueno de este lado. Poco a poco. Ya se volvió a trabar, Dios. Y como tú llevas tu consulta, ¿no? Ajá. Sí, ya te escucho otra vez. Okay. Pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, han sido, bueno, ya casi 3 años de la pandemia. Sí. Entonces, pues es así como he ido poco a poco con el proceso que ha sido bastante largo, pero lo he sentido bastante cómodo. Me gusta, me encanta lo que hago. Oye, sí, no, coincido totalmente contigo. Pero cuéntanos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿a qué nos referimos con enfermedades crónicas? Pues son todas estas enfermedades que nos dan y no se quitan, ¿no? Que viene siendo la diabetes, la hipertensión, todas las hiperlipidemias, o sea, nos referimos a que si tienes colesterol alto, triglicéridos altos, la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina que ahora todo el mundo tiene, porque antes no había tanta, yo no sé por qué razón. O el síndrome de ovario poliquístico, todas estas enfermedades que normalmente los médicos, hipotiroidismo, súper importante también, ¿no? Que los médicos lo primero que les dicen, oye, tienes que bajar de peso. ¿Tú qué nos dirías como médico y como nutrióloga? ¿Es posible manejar todos estos tratamientos sin el requerimiento de la pérdida de peso? ¿Y cómo lo harías? O sea, ¿qué le dirías a los pacientes que nos están escuchando el día de hoy, que a lo mejor tienen hipotiroidismo, que tienen TOP, que tienen resistencia a la insulina, diabetes? ¿Qué hace un médico no pesocentrista para el tratamiento de estos pacientes? Y como nutrióloga, además. Yo creo que para empezar es importante, punto número uno, el librarnos de esta parte del estigma, ¿no? Del asumir que mi paciente se ocasionó la enfermedad que padecen, ¿no? Porque en este es como lo más difundido, ¿no? O sea, si tu enfermedad fue ocasionada por tu peso, luego entonces tú te lo ocasionaste, ¿no? Tú te lo ocasionaste porque tienes malos hábitos, porque no haces ejercicio, porque comes súper mal, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos enseñaron en la escuela, que la enfermedad es culpa del paciente, ¿no? Entonces, punto número uno, librarnos como de ese estigma, ¿no? De pensar que todo paciente que viene a mí se ocasionó su enfermedad, ¿no? Por sus malas decisiones en salud. Y luego plantearnos esta idea de, bueno, yo realmente quiero que mi paciente sea delgado o que no va a la mano, no necesariamente, ¿no? Entonces, si yo realmente ya sé, ya investigué que peso no es igual a salud, puedo empezar a trabajar con el paciente, no en pérdida de peso, sino en la mejora de esos hábitos que le van a ayudar a ganar salud, ¿no?
que no tiene nada que ver solo con alimentación y ejercicio, ¿no? Que es lo que siempre solemos pensar, ¿no? O sea, el 100% de tu salud es cómo te alimentas y cuánta cantidad de actividad física haces. Y la realidad es que no es así. O sea, sobre todo tus enfermedades crónicas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, con las cuestiones hormonales, ¿no? Que también impacta un montón la calidad del sueño, el manejo del estrés, ¿no? O sea, qué tanto el paciente duerme, si el paciente trabaja un montón, si todo como sacamos de la ecuación porque solo nos dedicamos a alimentación y ejercicio, ¿no? Entonces, ir trabajando todo esto con el paciente, ¿no? Desde herramientas para el manejo del estrés, esta cuestión de la vigilancia o el monitoreo del sueño y estrategias realmente sostenibles en la alimentación, ¿no? Porque yo sé que hay millones de dietas que prometen no solo pérdida de peso, sino la cura de la diabetes o del SOP o demás enfermedades, pero la realidad es que son dietas o son restricciones que son insostenibles para toda la vida del paciente, ¿no? Y que a la larga pueden ocasionar muchísimo más estrés del que nos pueden quitar, ¿no? Entonces, también como quitarle esta carga a que todo depende uno únicamente del paciente, ¿no? Porque hay cosas que sabemos que el paciente no puede manipular, ¿no? El ambiente no lo podemos manipular. Y enseñarle al paciente, darle herramientas al paciente para tomar mejores decisiones en salud, pero no con la intención de perder peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una consulta de diabetes o de resistencia a la insulina o de síndrome poliquístico, ¿no? Se trata de que el paciente aprenda, sí, cuáles son los grupos de alimentos que aporta cada alimento, sin la necesidad esta constante de los nutriólogos de satanizar alimentos, ¿no? De que hay alimentos buenos y malos, entonces hay alimentos que solamente puedes consumir los fines de semana y hay alimentos que tienes que consumir todos los días, ¿no? Entonces, buscar realmente un equilibrio, digo, con esto no quiero decir que le vamos a decir al paciente que se puede tomar un refresco de cola todos los días, a todas horas, claramente no, ¿no? Pero sí que el paciente encuentre este punto en el que él se siente cómodo, pero que él sea autónomo de esas decisiones, ¿no? Sin que yo tenga que imponerle esta dieta y este menú y esto es lo que tienes que comer, ¿no? Porque al final lo que intentamos es que el paciente reconecte con esas sensaciones de hambre y saciedad, ¿no? Con educación nutricional, obviamente con millones de herramientas para que él trabaje, ¿no? Para que reflexione, para que vea, para que lea, para que haga ejercicios y pueda realmente conectar otra vez con estas sensaciones y con la ayuda de la educación nutricional pueda tomar mejores decisiones en salud para él y por él, no porque el nutriólogo me va a pesar y tengo que perder tantos kilos o porque tengo que darle la cara al nutriólogo, no, o sea, al final de cuentas, nosotros somos esos acompañantes y lo que tenemos que hacer es guiar al paciente hacia sus objetivos, ¿no? Que eso es también un punto importante, ¿no? Que nosotros asumimos que como somos los profesionales sabemos exactamente lo que el paciente necesita y dejamos de escuchar en la consulta, ¿no? Entonces, volver un poco como a estas raíces de lo que importa es lo que el paciente quiere, lo que el paciente necesita. En este momento, tal vez yo estoy viendo sus análisis y considero que esto es lo que el paciente necesita, pero si él viene y me dice, oye, fíjate que a mí esto en este momento no me importa, lo que me importa es esta otra cosa, entonces no me voy a yo imponer a qué es lo que quiero que el paciente trabaje o mejore, ¿no? Entonces, creo que es un poco de lo que se trata en la consulta, de hacer una consulta mucho más compasiva, mucho más amable, ¿no? Mucho más conectada con el paciente y con la intención no de yo ser el que te va a dar las órdenes e imponer más reglas de las que ya tienes, sino enseñarte a ir soltando esas cuestiones de salud, ¿no? Para, evidentemente, ayudar a mejorar ya sea laboratorios o digestión o otras cosas que podemos trabajar que no tienen que ver con pérdida de peso. Claro. Oye, por ejemplo, no sé, me viene a la mente hipertensión, ¿no? Porque yo me acuerdo que hipertensión era así, yo manejaba al paciente, ¿no? Pues las recomendaciones para controlar la presión arterial es eliminando, porque era eliminar todos los alimentos altos en sodio, ¿no? Y la lista de alimentos buenos y malos, ¿no? Por desde ahí. Entonces, ¿qué ocasionaba esto? Esta lista de alimentos buenos y malos era, pues claro, todo lo prohibido es lo más deseado y el día que tienes la oportunidad, los atracones. Y me ha pasado con muchísimos pacientes con diabetes que me confesaban es que el fin de semana me atasqué de pastel porque como, claro, porque toda la semana se restringen de azúcar, y entonces llega el fin de semana y se atascan de pastel o de alcohol o de papitas en el caso de los pacientes con hipertensión. Pero, por ejemplo, el paciente con hipertensión también, o bueno, también con diabetes, porque nosotros estábamos acostumbrados a decir, es que si tú bajas de peso, claro que va a haber mejoría
todas tus clínicas sanguíneas, ¿no? Entonces, al paciente con hipertensión yo siempre decía que cuando tú bajas de peso, el volumen sanguíneo entonces va a mejorar porque ya no va a haber más bombeo de sangre porque hay menos volumen de cuerpo y bueno, por ejemplo, todos estos tipos de padecimientos que se recomendaba la pérdida de peso, es posible lograr un control, por ejemplo, de hipertensión, de glucosa, insulina, con solo el cambio, por ejemplo, a lo mejor, como dices, no quitar, sino agregar. Yo siempre les digo, no es quitar alimentos, sino más bien agregar, ¿no? Agregar cosas saludables a tu estilo de vida, tal vez, como dices, mejorar tu sueño, el estrés, todo eso. Pero como médico, claro, ¿qué nos dices tú? ¿Sí se puede lograr mejorar todos estos padecimientos sin necesidad de bajar de peso? Sí, sí se puede. Yo sé que hay muchos estudios y que los médicos suelen decir, no solemos decir, sobre todo los que se dedican a esta parte de la salud cardiovascular, que hay estudios que dicen que si el paciente pierde tanto porcentaje de peso, entonces la tensión arterial va a bajar tantos milímetros de mercurio y todo esto que muchas veces esos estudios tienen seguimientos muy cortitos de los pacientes, ¿no? 2, 5 años, ¿no? En que siguen al paciente, que bien que sí, está perfecto, no volvió a ganar el peso, pero no sabemos qué pasa después, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están escuchando han hecho una dieta, han perdido peso, pero luego recuperan el peso que ya perdieron y esto es completamente normal, no es porque nosotros no nos podamos apegar a la dieta por falta de voluntad, sino porque nuestro cuerpo está diseñado para ahorrar energía cuando no le damos energía, ¿no? Entonces luego se vuelve súper eficiente y en fin, o sea, la cuestión de la restricción de ganancia de peso es algo... Ya se nos cortó otra vez. Y nos quedamos aquí. No, ya, está bien. La restricción, te quedaste en la restricción, que cuando hay restricción, este, hay almacenamiento de energía, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces nuestro cuerpo se vuelve eficiente y estas adaptaciones son normales y súper comprensibles, ¿no? Entonces, si bien sí, como te decía, hay mucha evidencia que dice que perder... Ya, se nos está cortando bastante. Sí, creo que Pamela se refiere a que hay muchísima evidencia científica que al haber pérdida de peso, hay mejoría, ¿no? Ya regresaste. Ok, perdón. Pero también hay evidencia que dice que si mejoramos ciertos hábitos, ¿no? Y no solamente tiene que ver con alimentación y actividad física, ¿no? Sino, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, ¿no? Mejorar la cuestión del manejo del estrés, la calidad de las horas que dormimos, ¿no? Pueden mejorar los parámetros tanto bioquímicos como clínicos, hablando de la tensión arterial, sin necesidad de que haya pérdida de peso. El paciente puede mantener el peso que tiene, sea el peso que sea, pero si mejora todas estas cuestiones que impactan en su salud, pueden mejorar sus laboratorios y su tensión arterial, ¿no? Y ahora, hablando como esto de, bueno, entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A qué evidencia? ¿A cuál sí, cuál no? La verdad es que ahí igual depende mucho del paciente, ¿no? O sea, no todos los enfoques tal vez pueden funcionar para todos, ¿no? Entonces, con lo que el paciente se sienta cómodo, con lo que el paciente quiera probar, quiera intentar, ¿no? Muchos pacientes o muchos consultantes de los que llegan a este lado de la nutrición es porque están hartos de vivir a dieta, ¿no? Porque ninguna dieta les ha funcionado, porque bajan y suben de peso constantemente, que esto también impacta negativamente en la salud, ¿no? Entonces, yo sé que van a seguir habiendo médicos que estén súper casados con esta información de que la pérdida de peso es todo en la vida, pero si a ti no te hace sentido eso, si tú ya estás cansado de vivir así, ¿no? Y aparte, ahorita ya sabes que eso tiene un impacto negativo en tu salud, el estar subiendo y bajando de peso, pues ¿no? O sea, este lado de la nutrición en la que no nos centramos en el peso, que nos centramos en todos estos hábitos que ya les comenté, que pueden tener un impacto mucho mejor y más sostenible a lo largo del tiempo, que al final es lo que nosotros buscamos. Yo no busco que un paciente esté conmigo constantemente y nunca dejarlo ir porque está amarrado a una dieta, sino busco que el paciente realmente pueda sentirse bien y con toda esta educación en nutrición y en salud,
pues pueda, repito, ¿no? Tomar mejores decisiones para él y para su familia, ¿no? Y que eventualmente el paciente, ¿no? Que no tenga que depender de un plan de alimentación para su vida y que no tenga que estar contando porciones o pesando lo que tiene que comer, ¿no? Eso debería ser el objetivo de todos los nutriólogos, ¿no? O sea, que el paciente aprenda con nosotros lo que tenga que aprender y soltarlo, no dejarlo ir para que él pues tome sus decisiones solito. Así es, no, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Además, de todos los riesgos, como ya comentaste, hay evidencia científica, ¿no? Que cuando te sometes a dietas restrictivas, pues claro, el cuerpo es tan inteligente que acumula energía para esa próxima hambruna en que tú lo vas a someter. Entonces, por eso es que se acumula energía, por eso es que no nada más regresas al peso que tenías antes, sino que además te sube más de peso. Y es un ciclo, el ciclo de las dietas, no el weight cycling, que subes y bajas el efecto yo-yo, que pues todos los que nos están escuchando, si alguna vez han hecho alguna dieta, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y ya escuchamos también que hay evidencia científica que cualquiera de estos padecimientos se puede mejorar sin tener la necesidad de bajar de peso. Así es que, bueno, pues gracias, Pame, por toda esta explicación. No sé si quisieras mencionar alguna otra cosa más o, pues, danos tus redes sociales, cómo te pueden localizar. Me imagino que das consultas también online. Ella es médica, es nutrióloga, pero cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Digo, la manera más fácil de contactarme es a través de Instagram. Ahí estoy como doctora, o sea, dra.pamebasulto. Entonces, así me pueden encontrar en Instagram y ahí me pueden escribir sin ningún problema. Tengo la agenda abierta, pues, para consultas en línea, que es como pues, mi fuerte en este momento, porque muy pocas personas de Mérida como que están en este lado de la nutrición. Entonces, la verdad es que gracias a la pandemia que se inició toda esta cuestión de consultas en línea, fue que esto ha ido creciendo, ¿no? Y ha llegado a muchísimas partes de todo el mundo. Entonces, por ahí estoy y pues lo que me gustaría decirles es que si tienen la oportunidad de llevar un acompañamiento con un médico, con una nutrióloga, que no tenga este enfoque centrado en el peso, de verdad aprovechen esa oportunidad. O sea, no se queden con esta idea de que todo tiene que ser como ha sido hasta ahorita, ¿no? No, si ustedes no se sienten cómodos con el médico al que van, con el nutriólogo al que van, si ustedes no se sienten cómodos con que cada vez que van al médico les digan que tienen que perder peso, digo, punto número uno, podrían expresarle esta cuestión al médico, ¿no? O sea, están en todo su derecho de hacerlo. Una consulta, de medicina o nutrición es de ustedes, no es del médico ni del nutriólogo. Entonces ustedes tienen la total autonomía en la consulta para expresar lo que quieran expresar, todas las preocupaciones y todos los desacuerdos que puedan tener con su profesional de la salud. Y que estén tranquilos que este enfoque tiene toda la evidencia y es, repito, muchísimo más compasivo, muchísimo más amigable con los pacientes, ¿no? Entonces, que sepan que esto también existe, ¿no? O sea, que esto también sirve y ayuda y colabora para mejorar la salud. Así es. Ay, Pame, pues muchísimas gracias. Ya la escucharon, doctora Pame Basulto con L, en sus redes sociales. Y sí, definitivamente yo estoy de acuerdo. Yo también, gracias a la pandemia, descubrí este enfoque y estoy fascinada porque yo creo que hasta los pacientes, muchos pacientes ni siquiera van al médico, Pame. ¿Por qué? Porque ya saben que les van a decir, ya saben que hasta por problemas de que me duele la mano, me duele la rodilla, me duele la espalda. Por ejemplo, ahorita estoy fregadísima yo de la espalda. ¿Y qué te digo? O sea, no te van a decir, oye, es que tienes que bajar de peso. O sea, ¿por qué a las personas delgadas no nos dicen, oye, es que es tu peso? Y a las personas con sobrepeso, lo primero que le dicen es que es tu peso. Y no es así, ¿no? Entonces hay pacientes que ni siquiera se atreven a ir al médico porque les da ya, o sea, les da flojera, les da miedo, les da vergüenza. Entonces, siéntanse de verdad acompañados por todos estos profesionales como Pame, como yo, que no nos basamos, o sea, no nos centramos en el peso, es una consulta mucho más compasiva donde de verdad ustedes van a sentirse acompañados, comprendidos, sin necesidad de hablar del peso, ¿no? Porque muchas veces, oye, se me olvidó contarte, pero una de las pacientes que tuve en Shanghai, que o sea, dije,
¿Qué hice? O sea, yo me acuerdo que la paciente, yo la subí a la báscula. Bueno, la paciente entró en crisis, empezó a llorar, se puso muy mal y dije, ¿qué hice? O sea, yo nada más la subí a la báscula. De verdad, no sabemos qué tanto daño puede ocasionar este estigma por el peso, qué tanto hay atrás, ¿no? Qué tantos trastornos, qué tanta presión social. Entonces, qué necesidad de sufrir, ¿no? O todo por un número en la báscula que no nos dice nada. ¿No? Porque, como siempre les decía yo antes a mis pacientes, porque nunca fui así tan centrada en el peso, como que siempre les decía, es que el peso no nos dice nada, puede ser agua, puede ser pipí, puede ser popó que no has hecho, o sea, muchas cosas, el peso no nos dice nada, entonces, siéntanse tranquilos, siéntanse acompañados que existen nuevos profesionales de salud que van a estar para ustedes y por ustedes, así es que, pues bueno. Gracias, Pame, por esta entrevista tan interesante. Muchísimas gracias. Espero que los que nos están escuchando hayan aprendido de este nuevo enfoque que es de verdad maravilloso. Gracias por tu tiempo. Espero tenerte por aquí en otra ocasión. Gracias, no, gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer hablar de este tema. Así es, así es. Que nos dedicamos a esto, nos morimos de ganas de que lo conozca más gente, ¿no? Pues bueno, yo también me despido recordándoles que también soy nutrióloga, no pesocentrista. Síganme en mis redes sociales, Balance y Sazón. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden que cada lunes aquí los espero a las 11 de la mañana, horario de Michigan, que es horario del este de Estados Unidos, para compartirles todos estos consejos tan interesantes. Y recuerden que hay que tratar de llevar una vida con balance, pero sobre todo con mucho sazón. Así es que bueno, pues le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto.